Mi cuñada intentó acostarse con mi esposo y luego me acusó de ser paranoica cuando lo confronté. Instalé cámaras en casa y expuse todo durante la cena de Navidad. Todo comenzó cuando noté que mi cuñada, la hermana de mi esposo, estaba siendo demasiado cariñosa con él. Pensé que eran imaginaciones mías, que estaba exagerando, pero lo que descubrí después fue mucho peor de lo que hubiera podido imaginar. Esta historia culminó en una cena de Navidad que nadie en la familia olvidará jamás. Mi esposo y yo llevamos casados unos 6 años. Siempre pensé que tenía una relación bastante sólida con su familia, incluida su hermana, Ana. Ella siempre había sido un poco intensa, con una personalidad que a veces podía resultar abrumadora, pero en general, nos llevábamos bien. Sin embargo, en el último año, algo empezó a cambiar. Empecé a notar comportamientos de Ana que me hacían sentir incómoda. Por ejemplo, cuando venía a visitarnos, se quedaba más tiempo del necesario, buscaba excusas para quedarse a cenar y, a menudo, hablaba con mi esposo de una manera que me parecía demasiado íntima. Al principio, traté de ignorarlo. Me decía a mí misma que estaba exagerando, que simplemente eran hermanos y que yo estaba siendo paranoica. Pero había pequeños detalles que no podía pasar por alto, como lo tocaba en el brazo mientras hablaban, como lo elogiaba constantemente en mi presencia, y la forma en que buscaba quedarse a solas con él cuando yo estaba ocupada. Fue una situación que me generó cada vez más ansiedad, pero intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza. No quiero ser la esposa celosa que ve problemas donde no los hay, me repetía una y otra vez. Pero entonces, ocurrió algo que cambió mi perspectiva por completo. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando café, escuché a Ana y a mi esposo hablando en la sala. Desde donde estaba, no podía escuchar toda la conversación, pero algo en su tono de voz me hizo detenerme. Cuando me acerqué, escuché a Ana decir algo que me dejó helada: si no estuvieras casado, las cosas entre nosotros serían tan diferentes. Mi esposo se rió incómodamente y cambió de tema rápidamente, pero yo estaba paralizada. Quería entrar y confrontarla en ese mismo momento, pero no sabía qué decir ni cómo manejar la situación. Decidí esperar y hablar con mi esposo más tarde, cuando estuviéramos a solas. Esa noche, le pregunté directamente: ¿te parece normal lo que dijo Ana hoy? ¿Por qué no la pusiste en su lugar? Él se encogió de hombros y respondió: es solo Ana siendo Ana. ¿Sabes cómo es? A veces dice cosas sin pensar. No estaba satisfecha con esa respuesta, pero decidí dejarlo pasar. Pensé que, tal vez, él tenía razón y yo estaba leyendo demasiado en una situación que no era tan seria. Pero en los días siguientes, noté que Ana seguía actuando de la misma manera. Sus visitas se hicieron más frecuentes, sus comentarios más atrevidos, y mi paciencia empezó a agotarse. La gota que colmó el vaso llegó una noche cuando mi esposo salió a hacer unas compras rápidas y Ana estaba en nuestra casa. Mientras esperaba que él regresara, Ana comenzó a hacerme preguntas muy personales sobre nuestro matrimonio. ¿Sigues enamorada de él como antes?, me preguntó, con una sonrisa que no parecía del todo amigable. Me sorprendió la pregunta, pero respondí que sí, que estaba feliz en mi relación. Ella se rió suavemente y dijo: bueno, espero que lo valores, porque hay muchas mujeres que darían todo por estar con alguien como él. Ese comentario me dejó un mal sabor de boca, pero lo peor vino después. Cuando mi esposo llegó a casa, Ana prácticamente corrió a recibirlo en la puerta. Vi cómo lo abrazó, pero no fue un abrazo cualquiera. Fue demasiado largo, demasiado íntimo. Y lo peor es que lo hizo mientras me miraba de reojo, como si quisiera provocarme. Esa noche, decidí confrontarla. La llamé a la cocina y le dije: Ana, siento que estás cruzando algunos límites. Creo que necesitas respetar mi relación con David. Su reacción fue la que menos esperaba. Se rió en mi cara y dijo: ¿estás paranoica o qué? No sé de dónde sacas esas ideas, pero creo que deberías relajarte un poco. Me sentí humillada y furiosa al mismo tiempo. Pero fue en ese momento que decidí que no iba a dejar que Ana me hiciera sentir como si estuviera loca. Si quería pruebas, entonces las iba a tener. Esa misma semana, instalé cámaras en algunas áreas clave de la casa. Al principio me sentí culpable, como si estuviera traicionando la privacidad de mi propio hogar. Pero sabía que si Ana seguía comportándose de esa manera, necesitaba pruebas para demostrar lo que estaba pasando. No tuve que esperar mucho para obtenerlas. En menos de una semana, las cámaras captaron exactamente lo que temía. Ana esperaba a que yo no estuviera en la misma habitación para acercarse a David de manera inapropiada.
Tocaba su brazo, se inclinaba demasiado cerca cuando le hablaba, y en una ocasión incluso intentó besarlo cuando pensó que nadie estaba viendo. Lo peor de todo fue la reacción de David. Aunque nunca le correspondió, tampoco fue lo suficientemente firme como para rechazarla por completo. Se reía incómodamente y cambiaba de tema, pero no ponía un alto claro a su comportamiento. Cuando vi las grabaciones, me sentí traicionada no solo por Ana, sino también por mi esposo. Aunque él no estaba participando activamente, sentí que su falta de acción le daba a Ana la confianza para seguir comportándose de esa manera. Después de revisar las grabaciones, supe que no podía dejar que esto continuara. Tenía todas las pruebas que necesitaba para demostrar que Ana estaba cruzando los límites, y decidí que la mejor manera de manejarlo sería exponerla frente a toda la familia. No quería que esta situación se convirtiera en un conflicto privado que ella pudiera manipular a su favor. Quería que todos supieran la verdad, de una vez por todas. Así que esperé a que llegara la cena de Navidad. La noche de la cena, el ambiente estaba festivo. Toda la familia estaba reunida, incluida Ana, que llegó luciendo tan confiada como siempre. Actuaba como si no hubiera hecho nada malo, riéndose, charlando y, por supuesto, buscando cualquier excusa para hablar con David. Esperé hasta después de la cena, cuando todos estaban relajados y disfrutando de los postres. Me levanté y pedí la atención de todos. Hay algo importante que necesito compartir con ustedes, comencé, tratando de mantener la calma aunque mi corazón latía con fuerza. Ana me miró con una sonrisa ligeramente nerviosa, pero no parecía tener idea de lo que estaba a punto de suceder. Saqué mi laptop y conecté las grabaciones a la televisión del salón. Antes de reproducirlas, expliqué, durante las últimas semanas, he sentido que algo no estaba bien en mi hogar. Decidí instalar cámaras para proteger mi matrimonio y quiero que vean lo que encontré. La sala quedó en completo silencio mientras las grabaciones empezaron a reproducirse. En ellas, se podía ver claramente a Ana acercándose a David, tocándolo de manera inapropiada y, finalmente, el momento en que intentó besarlo. La reacción fue inmediata. Mi suegra exclamó, «Ana, ¿cómo pudiste?». Mi suegro se quedó boquiabierto, y algunos de los primos comenzaron a murmurar entre ellos, claramente impactados. Ana intentó defenderse, pero era imposible negar lo que todos estaban viendo. «Esto no es lo que parece», dijo, con la voz temblorosa. Pero nadie le creyó. Lo más sorprendente fue la reacción de David. Se puso de pie y dijo, «Yo nunca le correspondí. Jamás haría algo que ponga en riesgo mi matrimonio, pero reconozco que debí haber sido más claro al rechazarla desde el principio. Lamento mucho haberte hecho pasar por esto». Aunque estaba furiosa con él por no haber manejado la situación mejor desde el principio, sentí un pequeño alivio al escuchar que admitía su error frente a toda la familia. Después de la revelación, el ambiente en la casa cambió por completo. Ana se levantó, llorando, y salió corriendo del salón. Nadie intentó detenerla. Fue como si todos, de repente, vieran quién era realmente. Mis suegros estaban devastados. Se disculparon conmigo una y otra vez, diciendo que no podían creer lo que Ana había hecho. Mi suegra incluso mencionó que siempre había sospechado que Ana tenía problemas de límites, pero nunca pensó que llegaría tan lejos. En los días siguientes, la familia quedó completamente dividida. Algunos defendían a Ana, diciendo que todos cometemos errores y que no debería haberla expuesto de esa manera. Pero la mayoría apoyó mi decisión de mostrar las pruebas, argumentando que era importante proteger mi matrimonio y mi dignidad. En cuanto a Ana, no volvió a dirigirme la palabra. Escuché que trató de justificar su comportamiento diciendo que yo estaba obsesionada con ella y que había manipulado todo para hacerla quedar mal. Pero las grabaciones hablaban por sí solas, y nadie le creyó. Actualización 1. Han pasado 6 meses desde aquella cena de Navidad, y las cosas en mi matrimonio y en la familia han cambiado mucho. David y yo hemos trabajado juntos para reconstruir nuestra confianza. Aunque no fue fácil al principio, hemos tenido conversaciones profundas sobre lo ocurrido y hemos establecido límites más claros en nuestra relación, especialmente con respecto a su familia. En cuanto a Ana, prácticamente ha desaparecido de nuestra vida. Apenas asiste a reuniones familiares, y cuando lo hace, evita cruzarse conmigo o con David. Me enteré de que algunos familiares han intentado convencerla de que se disculpe, pero hasta ahora no ha mostrado interés en hacerlo. ¿Me arrepiento de haber expuesto todo de la manera en que lo hice? Honestamente, no. Siento que fue la única forma de manejar una situación tan complicada y asegurarme de que no volviera a ocurrir.